verdad sobre los hechos que se le van a preguntar en esta sesión? Sí, juro. Muchas gracias. Siento, por favor. Reiniciamos la sesión. Dejamos en el uso de la palabra al señor Edgar Ramírez Cadenillas para que informe sobre el tema agendado. Tiene el uso de la palabra. Bueno, ante todo, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, respecto al gasoducto, en primer lugar, yo lo que podría decir es que empecé mi... Gracias. Yo fui nombrado el día 7 de mayo del 2014 para ocupar el cargo de presidente del comité, debido a la renuncia del anterior presidente. Y mi participación fundamentalmente estuvo relacionada con los aspectos técnicos vinculados a este proyecto. Sobre el particular, bueno, quiero también señalar que yo soy un técnico, no soy abogado ni administrador, yo soy ingeniero de petróleo, especialista en gas natural. Y mi labor en los últimos 15 años ha estado orientada fundamentalmente a labores de asesoría y consultoría, temas relacionados a hidrocarburos y fundamentalmente en gas natural. Razón por la cual me convocan, basado en la experiencia que tengo en proyectos como el que nos ocupa. Y esa es la razón por la que básicamente ocupo el cargo, acepto el cargo, mi ánimo de ayudar al desarrollo del proyecto y culminarlo con el éxito que debería tener. Un tema importante que quiero también recalcar es que previo a mi designación como presidente del comité, yo he sido asesor técnico de Proinversión los 8 años previos a mi nombramiento. He participado en todos los proyectos de hidrocarburos que Proinversión ha desarrollado como asesor técnico económico, como especialista en costos y tarifas. Así que yo no he sido una persona ajena a Proinversión antes del nombramiento. La gente de Proinversión, obviamente, todos me conocían como un especialista del sector, como un especialista fundamentalmente en desarrollo de proyectos de gas natural, tanto de gasoductos, sistema de distribución de transporte, proyectos de LNG, todo vinculado fundamentalmente con tema de gas natural. Entonces, yo como experto en el tema, obviamente no era ajeno para nada a este proyecto en relación a su complejidad técnica. Conocí este proyecto así como cualquier otro proyecto que estaba relacionado o que se venía desarrollando en el país, como los de masificación en el sur, en el norte, en el centro del país. Y básicamente, bueno, eso es lo que puedo adelantar. Así que yo quisiera más bien en todo caso que ustedes me hagan las preguntas que deseen para formularlas con el mayor gusto. Congresista Karina Beteta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al señor Ramírez y de la misma manera formularle algunas interrogantes. ¿Podría decirnos quién lo propuso como miembro de dicho comité de Proinversión? Para que responda. Sí, cómo no. Me propone, a mí me propone el Consejo Directivo de Proinversión como corresponde. Uno de los miembros del Consejo Directivo de Proinversión es quien lleva mi currículum al Consejo Directivo, quienes son los que deciden finalmente el nombramiento. El ingeniero Mayorga. El ingeniero Mayorga, obviamente, él por si acaso también es ingeniero de petróleo, igual que yo. Señor Cadeñas, todo por la presidencia, por favor, ¿ya? Disculpe. El ingeniero Mayorga propone mi currículum al Consejo Directivo de Proinversión y es así como el Consejo Directivo de Proinversión me designa. Y otra pregunta asociada con el tema podría ser ¿por qué acepté? Hay mucha gente que me dice, pero ¿por qué aceptaste ser presidente del Consejo Directivo de Proinversión? Bueno, porque me pidieron que apoye en este proyecto. Hubiera sido muy simple decir que no, pero es un proyecto con el que yo me sentía, obviamente, me pidieron que apoye en este proyecto. Hubiera sido muy simple decir que no, pero es un proyecto con el que yo me sentía, obviamente, muy cómodo en los temas técnicos y
me resultaba fácil el manejo técnico de ese proyecto. Y en mi ánimo de colaborar, obviamente, porque me lo pide el ingeniero Mayorga, a quien conocía en su momento, porque hemos tenido una relación técnica, básicamente, una relación profesional. Nunca hemos trabajado juntos, dicho sea de paso, ¿no? Nos hemos conocido en reuniones, en congresos, en seminarios, en foros, en donde siempre hemos participado generalmente juntos, porque en el sector gas natural y petróleo realmente aquí somos muy pocos los especialistas, y yo soy invitado con frecuencia a presentar exposiciones en diferentes eventos, aquí en el país y en el extranjero, en diferentes partes bueno, fundamentalmente Latinoamérica. Entonces, bueno, ahí es en ese tipo de reuniones es que nos conocimos con el ingeniero Mayorga, y él obviamente aprecia mi experiencia y mi calidad profesional, porque también yo soy una persona reconocida en el medio, obviamente en el medio del sector gas natural, que es un medio relativamente pequeño. Entonces, esa es la razón por la que acepto, porque yo obviamente le tengo un respeto al ingeniero Mayorga por su trayectoria técnica. Me pide que lo apoye, bueno, y apoyo. Él eleva mi currículum al Consejo Directivo, y el Consejo Directivo me propone o me convoca, ¿no? Para que continúe, congresista. Sí, presidente, por su intermedio, preguntarle al señor Ramírez si ha trabajado con alguno de los postores, nos podría decir, de ser cierta, cuándo, qué proyectos elaboró y en qué condiciones. Para que responda, señor Ramírez. Sí, cómo no. A ver, en el año 2006 yo empiezo a trabajar con una empresa de la cual soy socio fundador, la empresa Latin Energy, y desde esa fecha, es decir, en los últimos 11 años, a través de esta empresa principalmente hemos tenido como clientes, hemos desarrollado aproximadamente unos 120 estudios y proyectos vinculados a hidrocarburos y a gas natural. Y quiero adelantar que este es un sector pequeño. En el sector de gas natural hay muy pocas empresas. Y la realidad es que Latin Energy en algún momento ha asesorado prácticamente a todas las empresas que están presentes en el mercado peruano y que también participaron como postores en el proyecto del gasoducto sur peruano. Concretamente, la empresa Energy Transfer, quienes participaron y quedaron como precalificados, ellos tenían como representantes al estudio Bafur y a Energy Services del Perú. Ambas empresas han sido clientes de Latin Energy entre los años 2006 y 2010, obviamente con estudios esporádicos y muy puntuales. El estudio Bafur es un estudio de abogados, que no era experto, en mi opinión, en temas de gas y nos convocaba para que les demos algún tipo de apoyo puntualmente. La empresa Energy Services del Perú es una empresa que hoy desarrolla proyectos de gas natural comprimido, que fue también representante de Energy Transfer, empresa que fue postor precalificado para el gasoducto sur peruano. En el caso del gasoducto peruano del sur, formado por las empresas Sempra, transportadora del gas del interior, TGI, colombiana, GDF Suez y Techin o Tecpegas o TGP, que finalmente fueron descalificados lamentablemente. Con ellos también he tenido, a través de la empresa Latin Energy, yo no directamente, a través de la empresa Latin Energy, una relación comercial. Uno de los representantes de Sempra ha sido el señor Alejandro Segret. Él fue gerente general de Kuntur aproximadamente desde el año 2009 al año 2011, periodo en el cual Latin Energy desarrolla algunos trabajos para la empresa Kuntur transportadora de gas, cuyo gerente general era el señor Segret, representante de Sempra. Y obviamente con él he tenido interacciones de tipo profesional. Con la empresa Tecpegas, que está vinculada al grupo Techin y que fue socio principal de TGP, con ellos también hemos tenido algunas consultorías, básicamente en el año 2008. Con la empresa Trascogas de Colombia, que está relacionado a la empresa TGI, que también ha sido postor del gasoducto, de este proyecto del gasoducto sur peruano. Con ellos también hemos tenido algunas consultorías.
entre el año 2008 y el año 2009. Y hubo una a principios del año 2014, una consultoría de aproximadamente un mes de duración. Con la empresa Contugas, que también está vinculado, tengo entendido, al grupo Energía Bogotá, que es parte de TGI. Con GDF Suez, cuando GDF Suez ha sido propietaria de la empresa GNLC, que es Cálida, distribuidora de gas natural del Perú, hemos también hecho algunas consultorías sobre análisis normativo y algunos estudios de regulación y tarifas de gas entre los años 2009 y 2010. Y el consorcio gasoducto surperuano, integrado por las empresas Inversiones en Infraestructura, de Transporte, Productos y Enagas Internacional, hemos tenido efectivamente algunas consultorías hemos tenido una consultoría cuando Kuntur ya era parte de Odebrecht. Yo eso no lo sé exactamente en qué momento Odebrecht compra Kuntur, tengo entendido que es entre el 2011 y 2012, tengo entendido. Nosotros tenemos una consultoría con Kuntur y otra consultoría con Odebrecht. La última consultoría con Odebrecht fue exactamente en abril del año 2012. ¿Ok? Esa es la relación que he tenido con las empresas que han participado como postores en este proyecto que nos ocupa. Entonces, prácticamente hemos tenido relación en el pasado, obviamente, con casi todas las empresas que estaban, casi todas, digo, no todas, porque con Sempra no hemos tenido ninguna relación directa, excepto con el señor Segret, que trabajaba para Sempra en ese periodo. No hemos tenido ninguna relación con Enagas de España, que es una empresa grande y muy prestigiosa en Europa, porque era una empresa nueva en el mercado peruano, nunca nos contrató nada, obviamente. Los trabajos que hemos hecho para ellos, obviamente siempre con un equipo de profesionales peruanos, nunca he trabajado solo, obviamente los proyectos se desarrollan con un equipo de trabajo. Yo he sido parte del equipo de trabajo de Latin Energy para estos estudios. Todos se han realizado obviamente en el pasado, previo a mi designación como presidente del comité. Y ese es un tema que yo recalco antes de mi nombramiento. Digo, por si acaso, yo he tenido obviamente una relación comercial con prácticamente todas las empresas, porque este es un mercado muy pequeño. Es un mercado muy pequeño. Y hacen un análisis, todo el mundo conoce mi currículum, yo lo presento, y obviamente señala que no hay ningún tipo de conflicto de interés porque las consultorías han sido desarrolladas todas en el pasado. Es más, hay un estudio legal del estudio ARBE que señala que no existe ningún conflicto de interés porque efectivamente los estudios en los que participó la empresa Latin Energy, de la cual soy socio fundador, los estudios corresponden al pasado y en el momento de mi nombramiento no tenía ningún vínculo comercial con ninguna de las empresas. Sí, Presidente, me pide una interrupción la congresista Alcorta. Congresista Alcorta, tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Saludar al señor Ramírez Cadenillas. Muy bien su sustentación, está en todo su derecho, porque he venido acá a sustentar su posición. Pero sacando el área económica del Diario del Comercio, dice que el hecho más llamativo de es que el presidente de Seguridad Energética de Proinversión, Edgar Ramírez Cadenillas, encargado del proceso, ha prestado servicios, como bien ha dicho usted, a través de su empresa Latin Energy a Kuntur, transportadora del gas. Empresa cuyo único accionista es la brasilera Odebrecht. Como sabemos, la brasilera Odebrecht tiene el 75% de la participación del consorcio de gasoducto, ganador de la concesión en el momento. Y usted se encargó de elaborar 3 de los 5 estudios. Eso es lo que dice. Termino. Sí. Los estudios. Para obtener la concesión en 2008. La propuesta técnica y económica y el manual del diseño. Es decir, armó el 60% de este proyecto. Y por más que usted diga que usted haya entrado después de haber renunciado, y ha entrado con su pasado y el ambiente chico, y el argumento chico y el grupo chico, ¿usted no debió abstenerse de esa votación? ¿No debió abstenerse de esa participación, mejor dicho? Bueno. Para que responda. Sí, cómo no, gracias. Yo fui completamente transparente cuando me convocaron. Tampoco tenía la obligación realmente de dar el apoyo que me pidieron. Hubiera sido mucho más simple para mí decir que no y no hubiera pasado absolutamente nada. Yo hice la consulta, el ministerio hizo las consultas, mi currículum llegó al Consejo Directivo de Proinversión, ellos evaluaron, tenía mi currículum, todo el mundo lo conocía, estaba toda la lista de las empresas a quienes he asesorado, y dijeron, bueno, ok, no hay ningún problema, no hay conflicto de interés. Perdón,
¿No hay conflicto a través de la mesa, no hay conflicto de interés? Sí, que no hay conflicto de interés porque el conflicto de interés no es retroactivo. Ese es un tema, porque yo no soy abogado. Señor, disculpe. La ética está por encima de la jurisprudencia y lo legal. Usted acaba de estar en el otro lado. No acababa. Arma el 60% del paquete y usted se siente neutral y transparente. Eso depende de los principios de cada uno, ¿no? La ética no está por ahí. No Bueno, todo encaja. Bueno, está bien. Yo creo que yo no he faltado... Todo a través de la presidencia, por favor, ¿ya? ¿Perdón? Todo a través de la presidencia. Bueno, sí. Sí, le decía, yo creo que yo no he faltado a mi ética. En todo caso, el último cliente que yo he tenido antes de ser convocado presidente, como presidente del comité, ha sido Proinversión. Ha sido la propia Proinversión que ha sido mi cliente. Si he debido de extenderme o no, o sea, yo realmente sentía que no estaba incurriendo en ningún conflicto de interés y falta alguna. De hecho, hemos trabajado para múltiples empresas y siempre uno como consultor tiene que guardar obviamente siempre la transparencia y la ética del caso. La labor de consultoría es una labor absolutamente ética. Si uno pierde la ética, uno simplemente sale del mercado. Continúe, congresista Karina Beteta. Saludo la presencia del congresista Armando Villanueva. Gracias, presidente. ¿Nos podrías señalar cuáles fueron las razones por las cuales se produjo el cambio de las bases que finalmente desnaturalizó el proyecto del gasoducto para incluir un proyecto de poliducto con un objeto distinto que era el transporte de líquidos en construcción paralelo al ducto de gas? ¿Podría explicarnos a qué se debió esta modificatoria? Para que responda. Cuando yo asumí la presidencia del comité, el tema del poliducto era un tema que ya estaba incluido en las bases. Yo realmente ahí no pude hacer ninguna modificación, pero no entiendo bien su pregunta realmente, porque el proyecto del poliducto, eso fue un mandato de la ley 29970, si no me equivoco, que se promulga en diciembre del año 2012, y en esa ley, en la ley 29970, la ley que promueve la seguridad energética del país, en esa ley se establece con nombre propio un listado de proyectos que deben formar parte de la seguridad energética del país. Y se señala claramente una zona de seguridad energética entre Camisea, Chiquintirca y Anta. Señalan la localidad de Anta como referencia. Bueno, ahí cometieron un error los técnicos de momento porque no podía el gasoducto pasar por Anta. Hacen referencia a Anta, se llega a Anta finalmente a través de un ramal, bueno, se iba a llegar. Señalan esa zona de seguridad energética y a continuación el gasoducto surperuano desde la zona de Urcos, Llano Anta, hasta Hilo y Moquegua. Y señala también la ley que adicionalmente debe incluir un poliducto que vaya desde la zona de Malvinas hasta Chiquintirca y dicen IO desde un punto intermedio de la infraestructura existente hasta Anta, ¿ok? IO, o sea, que podía hacerse o no podía hacerse, así que eso estaba en la ley. Y en mi opinión particular como técnico, ese poliducto sí debió hacerse. O sea, fuera de lo que estuvo o no estuvo, yo ya no pude cambiar absolutamente nada porque eso estuvo. Lo que yo traté de cambiar, en todo caso, es que ese poliducto sea parte pero sea parte, digamos, integral del proyecto. Es decir, un poliducto que solamente refuerce el ducto de líquidos, un poliducto es un ducto de líquidos, para precisar. Un poliducto que solamente refuerce el ducto de líquidos que viene hacia la costa es un poliducto incompleto. O sea, la idea, si se hablaba de una petroquímica en el sur, era que exista otro poliducto, es decir, otro ducto de líquidos, desde Camisea hasta el sur del país. O sea, si se habló mucho de la petroquímica del etano, una petroquímica del etano, el etano solamente se puede transportar en forma líquida para ser muy eficiente. Entonces se requería de un poliducto no hasta Chiquintirca o no hasta, incluso ni siquiera hasta Anta o Cusco, que no tenía ningún sentido que el poliducto se corte en Cusco. ¿Qué se iba a hacer con esos líquidos en el Cusco? En el Cusco no hay mercado, es una localidad demasiado pequeña. Entonces lo ideal hubiera sido que exista un poliducto hasta la zona sur del país. ¿Para qué? Para que ese poliducto transporte el etano en forma líquida, de manera eficiente y a bajo costo, y obviamente se pueda desarrollar la petroquímica del etano.
Esa era la única razón para que haya un poliducto. Y no solamente transporte etano, transporte también todos los líquidos que salen de Camisea. Y llega a una planta de fraccionamiento de líquidos donde se procese etano primero para la petroquímica, se procese GLP, que iba a estar mucho más cercano al mercado del sur, y gasolina natural como se produce en la planta de fraccionamiento de Pisco. Pero bueno, ese fue un tema que yo ahí no pude hacer mucho porque ya estaba en las bases establecidas cuando yo llegué. Desde el comienzo, y las bases obedecieron fundamentalmente a esa ley, la ley que aprobó el Congreso en el 2012. Continúe, congresista. Bueno, lo que nos quiere decir es que como había una ley, entonces prácticamente todo se ha ido allanando el camino, ¿no?, para que se pueda favorecer a estas empresas. ¿Favorecer? No, perdón, disculpe, pero aquí no hay ningún favorecimiento. Eso es un tema que está en la ley. Presidente, ¿Por qué habla de favorecimiento? No se preocupe, va a poder contestar a las interrogantes que vamos a ir formulando. Tranquilo, señor Ramírez. Señor presidente, por su intermedio... Para que continúe, congresista. Por favor, todo por la presidencia y con la calma correspondiente. ¿Puede apagar su micro, por favor, señor Ramírez? Presidente. Gracias. Que diga el señor Edgar Ramírez si él, como gerente general de la empresa Latin Energy Global Service, SAC, usted elaboró los planos, el diseño y trazado relacionados a ingeniería conceptual para el proyecto Gasoducto Sur Peruano para la empresa Kuntur del grupo Odebrecht. ¿Es cierto? Respondo. Hicimos el estudio conceptual que incluyó el trazado y el estudio conceptual que incluyó el trazado y los costos para la empresa Kuntur transportadora de gas, que pertenecía a la empresa Conduit Capital Partner de Estados Unidos, no pertenecía a Odebrecht, ¿okay?, y cuyo gerente general era el señor Alejandro Segret. En ese entonces no había ninguna relación con la empresa Odebrecht, ninguna relación, ni por asomo. Pero sí para la empresa Kuntur. Sí, la empresa Kuntur que pertenecía a Conduit Capital Partner. Presidente, usted como ingeniero, me imagino todos los profesionales conocen su código de ética. ¿Y usted conocía el código de ética como ingeniero? Para que responda. Por supuesto. Mantengo mi ética. Si fuese así, presidente, por intermedio, entonces, ¿qué pasó con el artículo 30 del Código de Ingenieros del Perú, que señala claramente, dice, los ingenieros que presten servicios en el sector público, ya sea como funcionarios, empleados, asesores, no tendrán participación alguna desde esa posición en aquellos casos en que hubiesen ofrecido sus servicios particulares o la de sus organizaciones en la práctica de la ingeniería? Lo que significa, si usted como profesional, había elaborado todo lo que es el tema de la elaboración de planos, diseños, llamados ingeniería conceptual, ¿cómo usted acepta ser presidente de Proinversión? Y más aún, el problema no es de que haya aceptado ser presidente de Proinversión, sino a sabiendas que los postores iban a estar algunas empresas en la cual usted habría brindado su servicio. ¿No le parece que eso fue antiético? Que eso podría de alguna manera tomarse en cuenta, que de ser ganador podría, pues, así por más transparente que usted puede decir, no ha tenido ninguna injerencia, que fue de acuerdo a ley. Pero eso no se da muchas veces en la práctica, porque el mismo hecho de haber sido usted como ingeniero, haber trabajado, elaborado ese proyecto y luego es presentado, obviamente pues tendría que haber favorecido a la empresa a quien habría prestado servicio. Para que responda, señor Ramírez. Yo no he favorecido absolutamente a nadie. He mantenido una relación profesional, como mencioné, con personas y empresas a las que hemos dado servicio como empresa consultora independiente. Cuando me convocan, las consultorías que se habían desarrollado habían sido todas hechas en el pasado. Repito, incluso hay un estudio legal que señala que no hay conflicto de interés. En todo caso, la ética está dentro de cada persona. Dentro de cada persona. O sea, yo me sentía, obviamente, y tenía que ser absolutamente imparcial. No podía, ni cabía, ni se podía en la práctica, ¿okay?, favorecer a alguien.
presidente, Continúe pero con queda el claro que desconocía pues el artículo 30 del Código de Ética del Colegio de Ingenieros, donde había una prohibición textualmente. Presidente, para que pueda responder si conoce a la ex primera dama Nadine Heredia, cuántas veces se ha reunido con ella y en dónde nos podría usted señalar, o en algunas reuniones que usted habría tenido con el presidente, con el expresidente de la República o con el ministro Mayorga, habría tenido alguna participación la señora Nadine Heredia. Para que responda y precise, señor Ramírez. No conozco a la señora Heredia ni al presidente Humala, solo por televisión. No me he reunido, obviamente, nunca con ninguno de ellos. Con la Continúe, señora Rocío Calderón, ¿alguna reunión, alguna visita, alguna coordinación? Para que responda. No sé quién es la señora Rocío Calderón. Presidente, le pediríamos al señor Ramírez, siendo un funcionario, como él lo ha hecho de carrera, que trabaja, ¿cómo no va a conocer a la señora Rocío Calderón, que ha sido la persona muy cercana y trabajadora del presidente, del expresidente Ollanta Humala? Entonces, a eso me refería, si usted en alguna oportunidad habría tenido alguna reunión con la señora Rocío Calderón. ¿Pero por qué se sorprende? Para que responda. O sea, vuelvo a repetir, no conozco a la señora Rocío Calderón, es más, o sea, recién, no sé si usted se sorprenda, pero yo tengo que decir la verdad, o sea, es la primera vez que escucho ese nombre, no la conozco a la señora Rocío Calderón. Continúe, congresista. ¿Usted conoce al señor Jorge Barata? Para que responda. Lo conozco por referencias. Todos saben que es una de las personas de Odebrecht, pero nunca me he reunido con el señor Barata. Continúe, congresista. ¿Conoce al señor Eleudoro Pinto, director de Odebrecht? Para que responda. No lo conozco. ¿Podría usted señalar qué relación tuvo con el estudio Lao Quijandría y en qué condiciones y a qué clientes atendieron ustedes? Para que responda. Ninguna relación. Nunca hemos trabajado juntos. ¿Sabe o conoce si el estudio Lao Quijandría siguió asesorando a la firma Odebrecht durante el concurso que usted presidió? Para que responda. No lo sé, desconozco eso completamente. ¿El estudio Laos Quijandría prestó asesoramiento para la empresa Kuntur u Odebrecht? ¿Tiene conocimiento? Para que responda. No lo sé. Yo me abocaba a mis proyectos personales. Como miembro del comité, ¿puede señalarnos cuáles son las razones por las que se modificaron las bases en pleno proceso de licitación? Para que responda, señor Ramírez. Las bases, cuando yo he llegado a asumir el cargo de presidente del comité, a partir de la fecha de mi nombramiento ya no se modificaron las bases. Las modificaciones previas corresponden al anterior comité. ¿Puede precisar fechas, por favor? Me nombran el 7 de mayo del 2014. En esa fecha las bases ya no se modifican a partir de esa fecha. Continúe, congresista. Me pedía una interrupción la congresista Marisol Espinosa. Perfecto. ¿Hubo cartas de compromiso de potenciales de clientes del gasoducto del sur? Para que responda. Se refiere a clientes demandantes de capacidad de transporte del futuro gasoducto surperuano. Sí, Proinversión lo que hace es publica en los medios un anuncio de invitación
a potenciales clientes que quieran ser consumidores iniciales. Los consumidores iniciales es un término que se utiliza desde la época de Camisea, y merecen algún beneficio, algún descuento o algunas facilidades en el contrato de capacidad de transporte y en el contrato de gas. Sí hubo manifestación de varias empresas consumidoras potenciales del sur que se comunicaron con Proinversión a través de un documento formal solicitando ser consumidores iniciales. Entre ellos, de los que recuerdo obviamente, son las empresas del nodo energético, la empresa Gloria, Yura, no recuerdo, hay un listado como de por lo menos unas 7 empresas que solicitan ser consumidores iniciales. Pero sí, todas ellas solicitan formalmente a través de un formato modelo de carta ser consumidores iniciales. Saludamos la presencia del congresista Arce. Continúe, congresista Karina Beteta. En los estimados de demanda se encuentra la exportación de gas a Chile. No, negativo. Los estimados de demanda se encuentra la exportación de electricidad a Chile, ya que usted es experto en esta materia. En el estudio de demanda que hace Wood Mackenzie, cuya información está disponible en Proinversión, no se considera ninguna molécula de gas para exportación a ningún país del mundo. ¿Podrías informarnos en cuanto a los costos del gasoducto? ¿En algún momento se hicieron un estudio de los costos que demandaría la realización de este proyecto? Para que responda. Sí. El comité anterior, o Proinversión en general, contrata a la empresa consultora Wood Mackenzie para que vea los temas técnicos y económicos. Y Wood Mackenzie a su vez subcontrata a una empresa americana de nombre Foster Wheeler. Es una empresa muy reconocida en el medio internacional. Ellos hacen el análisis técnico y económico y valorizan el sistema de transporte en general, incluyendo la zona de seguridad energética y gasoducto sur peruano. Sí se hace el estudio de parte de esta empresa Foster Wheeler. Continúe, congresista. ¿Podría explicarnos cuáles fueron los motivos por los cuales se cambió el monto inicial, que superaban los 1.200 millones, que ahora son más de 7.500 millones? ¿Cuál fue la razón? ¿A qué se debió? Para que responda. A ver, en primer lugar, es un tema que yo he venido repitiendo, tratando de aclarar cada vez que he tenido la oportunidad, pero creo que es un tema que no se entiende y quiero, aprovechar esta oportunidad para ver si en esta oportunidad se entiende. Los 1.200 a los que se refiere la congresista son referidos a un proyecto que presenta Kuntur a solicitud de parte al Ministerio de Energía y Minas en el año 2008, con cálculos hechos en el año 2007, y referidos exclusivamente al presupuesto de inversión, solo el presupuesto de inversión. Kuntur en ese entonces, la única razón, y ese estudio es un estudio en el que nosotros participamos, pero es un estudio bastante genérico, un estudio de prefactibilidad, se alcanza un monto creo que aproximadamente de 1.300 millones, me parece que no son 1.200, como costo de inversión, de valores del año 2007, ¿no? Y el proyecto Kuntur lo presenta el Ministerio en el año 2008. Los 7.000 y tantos millones de dólares vinculados al gasoducto sur peruano, en primer lugar, ambos son proyectos completamente distintos. El proyecto gasoducto... Una interrupción, señor Ramírez, congresista. Gracias, presidente. Una intervención para aclarar las cosas. Dice que el proyecto Kuntur de 1.300 inicialmente es solo un proyecto de inversión. ¿Ese es o un presupuesto de inversión? Inversión. No sé si puede explicar en qué consiste eso, porque después de hacer la comparación, pero sí, ¿en qué consiste el presupuesto por inversión? Para que responda. Sí, correcto. Ese presupuesto corresponde solamente a la inversión del proyecto. La inversión del proyecto son todos los costos de los activos en los que se incurre
desde el inicio del proyecto, incluyendo los estudios de ingeniería, hasta la puesta en operación comercial del proyecto. ¿Okay? Se pone en operación el proyecto, se empieza a comercializar gas y bueno, a partir de ese momento se entra en otra etapa, que es la etapa de operación. La etapa de operación dura 30 años en este tipo de proyectos. Entonces, esa inversión solamente corresponde, en el caso de Cuntur, repito, valores del año 2007, corresponde a un estimado de la inversión hasta antes de la puesta en operación comercial. Los 7.000 y pico millones de dólares a los que hace alusión la congresista no corresponden a la inversión del gasoducto surperuano. Comprende la inversión, incluye la inversión. La inversión está en el orden aproximadamente, Wood Mackenzie estima en 3.600 millones de dólares, por inversión estima en 4.200 millones de dólares, a valores del año 2019. ¿Ok? Entonces la inversión en el caso del gasoducto surperuano, en términos redondos, 4.000 millones de dólares, más o menos 20%, 4.000 millones de dólares, inversión. Y la diferencia de los 3.000 y pico millones de dólares es costo de operación y mantenimiento en los 30 años de operación futuro que tiene el proyecto. Entonces separemos dos cosas. Una cosa es, y el costo del servicio comprende todo, ¿ok? Comprende el costo de la inversión, que es la primera etapa, más el costo de operación y mantenimiento durante los 30 años futuros de operación del gasoducto. Esa es la razón por la cual el costo del servicio obviamente es un monto mucho mayor que el costo de la inversión. Aproximadamente duplica el costo de la inversión. Entonces, ¿por qué 4.000? ¿Por qué 4.000 millones? ¿Por qué 4.000 millones como inversión? Los que en todo caso serían comparables a los 1.200 millones, no los 7.000, 4.000. ¿Okay? Y estoy siendo generoso porque Wood Mackenzie decía 3.600 millones. ¿Ok? ¿Por qué la diferencia de los 4.000 respecto a los 1.200 o 1.300 millones? Primero porque los 4.000 millones de dólares del gasoducto surperuano son valores del año 2019, son valores proyectados al año 2019. Los valores de Cuntur son valores del año 2007, es decir, 12 años de diferencia. Y como sabemos hay un valor del dinero en el tiempo que es importante y se incluye en estos proyectos. Por un lado, si queremos obtener un valor, antes de seguir, esos 4.000 millones de dólares representan un proyecto absolutamente mucho más robusto que el proyecto de Cuntur. Es un gasoducto que tiene más ramales en la zona selva. Tiene un ramal aquí a Bamba que no contempla el gasoducto de Cuntur, tiene un ramal como de 140 kilómetros hacia Anta que no contempla el proyecto de Cuntur y tiene el famoso poliducto al que hacía referencia también en la zona de seguridad energética que no contempla el proyecto de Cuntur. Es decir, tiene mucho más elementos que están en la zona de mayor complejidad del proyecto, es decir, en la zona selva. Razón por la cual, obviamente, ese proyecto es mucho más caro que el proyecto de Cuntur. Si el proyecto de Cuntur se hubiera hecho en la misma fecha, en el mismo año, probablemente el proyecto de Cuntur costaría 2.000 millones de dólares y el otro proyecto en el mismo año tal vez costaría 2.800 millones de dólares. ¿Y por qué no 4.000? Si hablamos del año 2014, fecha en la que se otorga la licitación, y llevamos el costo de Cuntur al año 2014, tal vez ese proyecto en el año 2014 cueste unos 2.500 millones de dólares, el proyecto de Cuntur. ¿Ok? Y el proyecto del gasoducto surperuano tal vez cueste 3.000 millones de dólares o 2.500 millones de dólares. ¿Por qué no 4.000? ¿Por qué? Porque entre el 2014 y el 2019, repito, 2019 es la fecha en la que se valoriza el proyecto. ¿Ok? Hay un interés intercalario que se le reconoce al inversionista. Cuando el inversionista asume como concesionario y firma un contrato, a partir de ese momento cada dólar que ingresa, y es un tema conceptual, cada dólar que ingresa al proyecto tiene una rentabilidad. Por eso es que el inversionista incurre en ese negocio. O sea, nadie incurre en un negocio para no ganar dinero. Entonces, ese interés intercalario hace que haya una diferencia de valor en la inversión entre el año 2014 y el año 2019. Entonces, la inversión del gasoducto surperuano no serían 4.000 millones de dólares, como he mencionado, porque están puestos en el año 2019. Si yo lo traigo a valor presente al año 2014, tengo que utilizar una tasa de descuento, y los que han estudiado economía me deben entender, y esa tasa de descuento va a hacer que el valor de 4.000 se reduzca probablemente a 2.500, 2.800 millones de dólares.
Entonces, ese es el valor que deberíamos usar para poder compararlo con el proyecto de Kuntur. Entonces, definitivamente, esa es la respuesta. Y por otro lado, el proyecto del gasoducto sur peruano es un proyecto mucho más robusto por lo que he mencionado. Así que las diferencias tampoco no son enormes. ¿Siente una introducción? Concede una interrupción. La tercera interrupción, si usted lo permite, presidente. Perdón. Congresista Víctor Andrés García Belaúnde, tiene el uso de la palabra. Hace juego de cifras y de números. ¿Está incluido acá los 900 millones de dólares anuales de subsidio? Si están incluidos acá los 900 millones aproximadamente que tenía que subsidiarse el gasoducto en tanto en cuanto no sea totalmente utilizado, ¿no? Para que responda. Bueno, ese es un tema que no tiene... esa es otra pregunta, completamente distinta a la anterior. Estamos hablando de la inversión y del costo del servicio. Lo que usted está preguntando es acerca de los ingresos garantizados que tendría cualquier concesionario bajo el mecanismo que viabiliza este proyecto de acuerdo justamente a la Ley de Promoción del Gas Natural y a la Ley 29970. Ese mecanismo le otorga al concesionario, cualquiera que fuera el ganador, ingresos garantizados, exactamente tal como ocurrió en el gasoducto TGP de Camisea, exactamente la misma figura, no hay ninguna diferencia. En ese caso se llamó garantía por red principal, hoy se le cambió de nombre y hoy se llama ingresos garantizados anuales, IGA, exactamente lo mismo. O sea, tenían ingresos garantizados en ambos casos. Y en efecto, no sé si llamarle subsidio, pero hay un aporte cuando el volumen que se transporta a través del gasoducto no alcanza los volúmenes garantizados, ¿ok? Cuando no alcanza los volúmenes garantizados, ese diferencial debe ser cubierto con la famosa garantía por red principal o ingresos garantizados. Ese diferencial se cubre efectivamente a través de un sobrecargo al sistema de la red de transmisión eléctrica nacional. Y eso es un mecanismo que se ha estado aplicando desde la época de Camisea, eso no es nada nuevo. Entonces, sí, eso hace que el inversionista tenga ingresos garantizados, lo que efectivamente, como fue en el caso de Camisea, hace que el proyecto sea atractivo porque prácticamente elimina el riesgo comercial, hace que el riesgo comercial sea cero. Presidente, o sea, hace atractivo el negocio para Odebrecht, por supuesto, ¿no? Para Odebrecht, porque es la que va a operar y va a tener este ingreso garantizado durante 30 años. O sea, en teoría, podría cobrar 25.000, 26.000 millones en 30 años. ¿No es cierto? ¿Es así? Para que responda. De nuevo, aquí no hablemos de Odebrecht. Ese mecanismo viene de la ley. No lo digo yo ni tampoco depende de Proinversión. Ese mecanismo viene de la Ley de Promoción del Gas Natural y de la Ley 29970. Es un mecanismo que se ha aplicado en el caso de TGP, en el caso de Camisea. O sea, no es un mecanismo nuevo. El consorcio ganador efectivamente tiene que recibir esos ingresos garantizados. O sea, hubiera sido Odebrecht, Enagas o TGP o Energy Transfer, cualquiera, todos sabían que ese mecanismo era el aplicable, ¿no? Y no es favorecimiento a nadie, simplemente esas son parte de las reglas de juego, son parte de las reglas que están estructuradas en las bases desde el inicio del proyecto y es un mecanismo que todo el mundo lo sabía. Las bases se circulan a todos los postores, se reciben comentarios, se circula a Ocenermin, se circula al Ministerio de Economía y Finanzas, es un tema absolutamente transparente. O sea, no es un tema nuevo ni de favorecimiento ni de nada. Presidente, yo no le he preguntado si la ley lo dice o no. La ley evidentemente no lo impide y diría que hasta que lo permite, pero 900 millones anuales durante 30 años, estamos hablando de casi 30.000 millones de dólares, más lo que ha costado el gasoducto, que a propósito el gasoducto lo pagan los usuarios a través del recibo de la luz, o sea, es gratis para Odebrecht. Estamos hablando de una obra que equivale a 6 veces el Canal de Panamá. ¿Estaba de acuerdo con él? ¿El señor Ramírez está de acuerdo con eso? ¿Cree que es normal y natural eso? No, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está señor diciendo. Ramírez. Muchas gracias, presidente. Yo no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo,
señor García. En primer lugar, a ver, le voy a explicar lo siguiente. Este mecanismo de ingresos garantizados lo que hace es pagarle al concesionario el diferencial para cubrir los ingresos garantizados. Ese diferencial puede ser el 50%, el 30%, el 20% o cero. En el caso de Camisea, en el primer año, ese diferencial fue aproximadamente el 80% de los ingresos garantizados en el primer año, en el caso de TGP. En el caso del gasoducto sur peruano, los ingresos garantizados corresponden a un volumen de transporte de 500 millones de pies cúbicos por día. Ese es el volumen garantizado. Si equivale a 900 millones o no, eso es irrelevante, pero corresponde a 500 millones de pies cúbicos por día. Y el aporte para cubrir esos ingresos garantizados vienen del sector eléctrico, pero ese aporte es solamente el diferencial. Es decir, si la demanda en el año 1, son 400 millones de pies cúbicos por día, el diferencial solamente es para cubrir los 100 millones restantes, es decir, un 20% de aporte. Y si son 900 millones de dólares, sería el 20% de los 900 millones de dólares. Si en el año 2 o en el año 3 la demanda alcanza los 500 millones de pies cúbicos por día, el aporte deja de existir. O sea, es cero. Tal como ocurrió con Camisea. En el primer año el aporte fue 80%, en el segundo año 50% y en el quinto año desapareció el aporte, se hizo cero. En el caso del gasoducto sur peruano, teníamos una demanda prevista, por lo menos en el año 1, de 400 millones de pies cúbicos por día. Es decir, ese subsidio solamente iba a cubrir el 20% en el año 1 y en el año 3 o 4 iba a desaparecer el subsidio. Continúo, congresista Karina Beteta. Sí, presidente, para que nos pudiera señalar cuál era la amistad que tenían con la señora María Patiño Marca, el señor Gustavo Navarro Valdivia, antes de su designación como presidente de Proinversión. Si es que habrían laborado anteriormente juntos o recién se conocieron posterior a su designación como presidente de Proinversión. Para que responda, señor Ramírez. Muchas gracias, presidente. Con la señora Patiño Marca no la conocía, la conocí recién en el nombramiento, el 8 de mayo del 2014. Al ingeniero Gustavo Navarro Valdivia lo conozco porque es un técnico del sector, hemos interactuado igual en muchas oportunidades. Él es un funcionario de carrera de Petroperú, ha sido director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas durante, no sé, por tal vez unos 8 años por lo menos, y esa es la razón por la que lo conozco. Es la razón por la que lo conozco. Es una persona pública dentro del sector hidrocarburos. Continúe, congresista. Presidente, al señor Ramírez. Según la versión del señor Gustavo Navarro, ex miembro del comité donde usted presidía, él señaló que antes de otorgarse la buena pro, ¿no?, del gasoducto, se reunieron con la pareja presidencial, quiere decir, con el expresidente Ollantumala y la señora Nadine. ¿Sabe usted de esta reunión? ¿Usted no le convocaron y a él solo lo convocaron? Para que responda. ¿Cómo no? Yo acabo de conversar con el ingeniero Navarro. Lo que él ha señalado, tengo entendido, es que se ha reunido el comité anterior en el año 2013, exactamente no sé en qué fecha, a un llamado del presidente Humala, en el año 2013. Cuando yo ingreso, yo no tengo contacto en ningún momento con ningún personaje político. ¿Okay? Mi labor es absolutamente técnica dentro del comité. Yo reviso todos los aspectos técnicos y había realmente mucho por revisar para mejorar el contrato. Y el contrato se mejora. Y mi labor fundamental dentro de esa revisión era minimizar el impacto de las tarifas que se iban a trasladar a los usuarios de gas en la zona sur del Perú. Pero nunca me reuní con la señora Nadine ni nada por el estilo. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Por su intermedio, de acuerdo al reporte migratorio donde consta que usted viajó a Brasil el 22 de noviembre del 2010 al 25 de noviembre del 2010 y del 27 de febrero del 2011 al 2 de marzo del 2011. ¿Dichos viajes tuvieron relación directa con el proyecto del gasoducto o fue un viaje diferente a ello? Para que responda. Sí, muchas gracias, presidente.
Yo he ido a Brasil en algunas oportunidades, invitado para algunas conferencias de gas natural. He ido en varias oportunidades, no recuerdo cuántas, unas 3, 4 veces. Fundamentalmente yo he ido para algunos congresos de gas. Dicho sea de paso, voy a viajar, para que tengan conocimiento, tengo una invitación por la empresa Argus Media de Houston, que van a organizar un congreso de gas natural liquefactado en Brasil. Me han invitado como expositor. De manera que, y eso como en otras ocasiones, de otros organizadores de eventos de gas natural, yo como expositor internacional soy invitado con cierta recurrencia. Y esa es la razón por la que he viajado, fundamentalmente. Si me permite, congresista, ¿me permite? Congresista, ¿me Sí. permite? Señor Ramírez, ¿me podría facilitar acá a la comisión los viajes que realizó a Brasil? Usted manifiesta que iba a hacer exposiciones, charlas sobre hidrocarburos. ¿Puede enviarnos a qué charlas o qué conferencias se realizaron y en qué fechas en la ciudad de Brasil? ¿Y quiénes lo invitaron? Gracias. ¿Puede responder, por favor? Sí, bueno, en este momento no le puedo responder porque no recuerdo exactamente las fechas, obviamente. Fueron, no sé cuándo he viajado la última vez a Brasil. Pero... ¿Invitados por qué organismo, qué institución, universidad, ONG? ¿Por quién fue invitado? ¿Qué días se dictaron los cursos, las capacitaciones, los foros? Tenía que revisar, déjeme revisarlo y bueno, yo le hago llegar la información. Vamos a requerir esa información. Sí. Continúe, congresista. Gracias, presidente. Eso era justo, ya formuló las preguntas que le iba a decir referente a este viaje, si era por el proyecto Kuntur o era por Odebrecht. Entonces será importante que en esa información que usted va a alcanzar a la comisión, ahí nos enteraremos a qué viajó al Brasil, si fue por motivos de trabajo o viajes personales, ¿no? Continúo, congresista. Congresista Mauricio Mulder tiene el uso de la palabra, luego la congresista Marisol Espinosa. Gracias, presidente. Presidente, el ingeniero Ramírez Cadenillas ha manifestado hoy día algo parecido a lo que había manifestado ya en marzo del año pasado en la comisión que encabezaba el congresista Pari, en el sentido de que, de acuerdo a su criterio, era absolutamente imposible que hubiera en la famosa licitación o concurso que se hizo para el tema del gasoducto, que hubiera corrupción o favorecimiento dirigido hacia alguien. Hasta ese momento, presidente, el señor Barata sostenía la tesis de que jamás habían osado corromper a nadie ni pagar ningún tipo de coima, etcétera. Pero después el señor Barata ya ha soltado todo y ha quedado bien claro pues que Odebrecht ha sido una empresa que se dedicaba sistemáticamente a utilizar este tipo de prácticas. Pero el señor Ramírez nos ha dicho hoy día que sigue considerando que es absolutamente imposible que haya ocurrido eso. Entonces, si el mismo ganador de este concurso está reconociendo que es una empresa que se dedica a coimear, ¿cómo es que el señor Ramírez sigue sosteniendo la tesis a ultranza de que era imposible de que hubiera una coima? Para que responda. Bueno, durante mi periodo en Proinversión, durante la época en la que he sido asesor técnico, aproximadamente 8 años, y cuando he sido presidente del comité, no he visto directamente, absolutamente ninguna señal de corrupción en el entorno en el que yo he estado. Eso es lo que yo le puedo decir. Ahora, eso es completamente distinto a decir, presidente, no había ninguna posibilidad, ¿no? Porque él en su condición de técnico venía y sostenía esta tesis, y entonces, claro, los que no conocemos específicamente todo el teje-maneje de la industria petrolera, gasífera, etcétera, bueno, un técnico importante nos dice eso, no había manera, y hasta se le podía creer, pero ahora nos dice que no le consta, ya es otra cosa, pues. Ya no está poniendo las manos al fuego por el hecho sólido, pétreo que él había sostenido y que no era posible. Ahora,
Presidente, el señor Ramírez también ha sostenido que todo este proyecto Kuntur del 2008, 2009 se empezó a desdibujar y a caer a partir del tema de que, digamos, cayeron las reservas, el negocio perdió atractivo y entonces se volvió un poco inviable, ¿no? Si estas son las circunstancias, ¿a qué se debe entonces que Odebrecht haya comprado a Kuntur en el año 2012 cuando ya este negocio se estaba cayendo y se estaba viniendo abajo? ¿Era quizá la certeza de que iban a tener de todas maneras el proyecto, lo iban a conseguir de todas maneras porque sabían que todas las puertas las tenían abiertas? Para que responda, señor Ramírez. Bueno, en primer lugar, sobre el tema de corrupción, bueno, yo me reitero, yo no he visto absolutamente nada al respecto, pero aquí lo que es importante señalar es que el problema de la descalificación al postor gasoducto peruano del sur ocurre, y esa es la razón finalmente de todo esto, ocurre porque ellos presentan un documento en el que cambian la composición de su consorcio después de la fecha límite, después de la fecha permitida para tal cambio. Ese hecho es lo que provoca la descalificación. Después de un análisis legal que obviamente los abogados internos y externos llevan a cabo en los 2-3 días luego de la presentación de esa carta, y eso es lo que finalmente provoca la descalificación. Los señores de GDF Suez reducen su participación del 25 al 2% en prácticamente el último día de un proceso que duró 1 año y medio. Sí, Yo congresista. no he preguntado eso al señor. Es una pregunta que tengo después. El tema de cómo se hizo esa famosa sesión de proinversión y las descalificaciones para después. Le estoy preguntando cómo es que Odebrecht compra el proyecto Kuntur cuando supuestamente ya se estaba cayendo, ya estaba perdiendo el atractivo del negocio y de repente viene y lo compra. Y además se hace a la postre de un proyecto que cuesta el doble de lo que costaba el anterior. O sea, encima era la lotería, pero así clarísima, ¿no es cierto? Compra un proyecto que estaba abandonado y lo logra obtener por el doble del precio anterior. Entonces, esa es la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cómo es que eso Para que responda y precise de manera puntual la pregunta, por favor. Bueno, la compra de Odebrecht a Kuntur, las razones, yo no las sé. Eso hay que preguntarle a la gente de Odebrecht. ¿Por qué compran a la empresa Kuntur? Yo en ese periodo no estaba dándole ninguna asesoría ni a Kuntur ni a Odebrecht, así que no tengo las razones de por qué ellos compraron el proyecto de Kuntur. Continúe, congresista. Bueno, cuesta creer que no haya conocido de los detalles de esa transacción entre Odebrecht y Kuntur, puesto que él fue, como nos lo ha manifestado, prácticamente el que ha diseñado el primer proyecto de Kuntur, y que Odebrecht no le haya consultado los detalles de ese proyecto. Cuesta creer, presidente. Sin duda vamos a tener que confrontarlo, y para lo cual creo que es necesario que también se invite al consorcio perdedor, ¿no? Para que nos den su punto de vista y lo podamos contrastar, presidente. El siguiente tema que creo que el señor Ramírez Cadenías nos puede contestar: ¿cómo es que el precio se puede explicar en función de valores del 2019? ¿Por qué? ¿Quién fija esos parámetros? Y además, ¿cómo se puede establecer a futuro, hacia el 2019, un precio que vaya al 50% del precio original? Incluso si consideramos los primeros esbozos de este proyecto del gasoducto, el precio inicial era 1.200 millones de dólares. No había pues el poliducto. O sea, le han ido agregando como un árbol de Navidad una serie de bolitas para que se vea más bonito, más caro, más grande y pese más, ¿no es cierto? Pero en el fondo lo que era ahí sustantivo era el tubo por el que pasaba el gas para el sur. Eso era todo. Pero no, metámosle otro tubito para que vayan líquidos, metámosle el poliducto y ese tipo de cosas para hacerlo grandilocuente, pero no era el elemento fundamental. Entonces, pero aún así,
que pueda subir de 1.200, que era lo primero que se había establecido, a 7.300 millones de dólares, se explica solo por el tema de que se ha proyectado hasta el 2019. A mí me parece que eso es inverosímil, presidente, no resiste el menor análisis. Pero le pregunto al señor Ramírez, en su condición de ingeniero petrolero y especialista, ¿es viable que pueda haber ese tipo de precios para lo que en el fondo es simplemente un gasoducto cuyo valor es medianamente medible en términos internacionales? Para que responda el señor Ramírez. Bueno, ese es un tema técnico, efectivamente, que ese valor de los 7.000 millones de dólares que menciona sí es un valor viable a valores del año 2019. ¿Por qué? Porque hay un efecto intercalario, hay un interés intercalario que hace que el monto se incremente. Y de nuevo, los 7.000 millones de dólares incluyen tanto la inversión inicial como el costo de operación y mantenimiento durante los 30 años del proyecto. Eso sí es viable, ¿no? Se puede demostrar con números, y la base fundamental fue el estudio que hizo Wood Mackenzie y Foster Wheeler. La base del diseño y los costos de base que esos están disponibles por inversión. Continúe, congresista. ¿Puede apagar el micrófono, por favor? Una última pregunta, presidente, por mi parte. El señor Ramírez ha manifestado que no conoció al señor Barata. Pero el señor Barata no era el único representante que tenía Odebrecht. Que nos diga, por favor, con quiénes de Odebrecht hablaba, porque de todas maneras tiene que haber hablado con alguien de Odebrecht. A lo largo, incluso no le voy a poner parámetro temporal, a lo largo de su carrera, ¿a qué personas representantes de Odebrecht ha conocido, si nos la puede mencionar? Para que responda el señor Ramírez y precise los nombres. ¿Cómo no? Yo me reunía con los técnicos, recuerdo el nombre de Alexander Rego, creo que era gerente, bueno, era uno de los gerentes, Alexander Rego, gerente técnico, Enrique Ventura, Enrique con H, también estuvo en la época, bueno, en esa época en la que hicimos la última consultoría. Bueno, son los dos con los que más interactuaba. Bueno, son los dos nombres. Hay, bueno, después más personas, pero realmente no recuerdo los nombres en este momento. Después está está el señor Rosendo, Eduardo Rosendo, que también era un gerente técnico. Sí, son los digamos, representantes de Odebrecht con los que he tenido interacción en el año, entre el 2011 o 2012. Tiene una intervención, congresista Lourdes Alcorta. Yo le voy a reiterar lo que le dije al inicio de la comisión. Usted prestó servicios a través de la empresa Latin Energy a Kuntur, la transportadora de gas, cuyo único accionista es el señor Odebrecht. La brasileña tiene el 75% de la participación del consorcio de gasoducto, que ganó la concesión además. Usted se encargó de elaborar 3 de los 5 estudios, ¿no es cierto?, que requirió Kuntur para obtener la concesión en el año 2008. Es decir, usted armó el 60% del proyecto. Y lo curioso del caso es que después el señor Mayorga saca al señor Guillermo Lanarqué de prevención y lo pone usted. O sea, ¿no fue juez y parte? Para que responda el señor Ramírez. El proyecto de Kuntur es otro proyecto, no es el proyecto Gasoducto Sur Peruano. Repito, el proyecto de Kuntur es otro proyecto. Y cuando yo asesoré a través de Latin Energy a Kuntur, Odebrecht no era dueña de Kuntur. ¿Okay? Esas 3 asesorías que usted menciona efectivamente se realizaron entre los años 2008 y 2009, máxime 2010, tal vez, no recuerdo bien. Pero sí hicimos 3 asesorías que el propio señor Segre se encargó de publicar a la prensa después de que fueron descalificados, porque él fue la persona a quien yo di servicio. Usted era parte de la otra empresa y luego nos nombran a Proinversión. O sea, ha estado en los dos lados. Pero en diferentes tiempos. O sea, yo di servicios a Kuntur en el año 2000. Esa es la diferencia de la ética, pues. Para que responda, por favor. Continúe, señor Ramírez, por favor.
decía que entre los años 2008 y 2011 aproximadamente, hicimos algunas consultorías para Kuntur cuando el gerente general de Kuntur era el señor Segret. Y Kuntur pertenecía a la empresa Conduit Capital Partner. Y tengo entendido, no sé las fechas exactamente, que entre el 2011 y el 2012 Odebrecht compra a Kuntur. Entonces, las consultorías que hemos hecho nosotros ha sido a Conduit Capital Partner, dueña de Kuntur, para quien trabajaba el señor Segret como gerente general. Segret ha sido, digamos, uno de mis clientes, para quienes hice esos tres trabajos que usted menciona. Con Odebrecht, cuando Odebrecht asume, cuando Odebrecht compra, hacemos algunos trabajos para Odebrecht, pero ahora trabajos menores. Efectivamente, esos tres trabajos fueron los principales que hicimos para Kuntur entre 2008 y creo 2010, no estoy muy seguro. Y para Odebrecht hemos hecho algunos trabajos, pero menores, trabajos de consultoría menores, porque nosotros obviamente